Bueno, Agustín, creo que la mayoría le conocéis, es también de aquí de Santander, otro de mis aliados para hacer este cambio en la región, para esa comunidad que necesitamos. Y él es el fundador y co-CEO de Nueva Capital, una empresa dedicada a la inversión de impacto. Tiene la solera de 200 millones de euros en gestión y creciendo. O sea que Agustín es uno de nuestros grandes referentes y aliados. Voy a pedir lo mismo, intentar, yo sé que tomarte, pero vamos, hace 5 minutillos para intentar que el café sea no a las 11 ni mucho menos, pero sí sobre 25 para ir más, tenemos un minuto más. Muchas gracias, Ana. Y muchas gracias por traernos a todos, que somos todos aquí amigos del mismo sector, a compartir esta experiencia. Bueno, una parte, ya lo ha comentado Jesús. Esta es la oferta de capital de impacto, fondos de capital privado, fundaciones y banca ética y social son los tres componentes principales. Me voy a centrar en los fondos de capital privado, que yo creo que realmente es lo que todos entendemos como lo que es inversión de impacto. No quiere decir que la banca ética no esté bien, está fantástico y es parte de la oferta de capital de impacto. Pero en la mayoría de los países lo que se mide realmente son los fondos de capital de impacto, que generalmente son fondos de capital privado. Entonces, si vemos los fondos de capital de impacto, estamos viendo que son, como decía Jesús, 435 millones de euros bajo gestión. Hemos crecido mucho. El primer dato que tomamos en el 2018 era solamente de 92. Luego hemos llegado prácticamente a multiplicar por 5 en unos pocos años lo que son los fondos de capital privado. Pero si ponemos la lupa en qué hay realmente detrás de este número, nos encontramos con esto. Nosotros, y esto no está bien, representamos el 40 y pico % del mercado de los fondos de capital privado en España. Y luego hay 9 gestoras con activos bajo gestión entre 10 y 50 millones de euros. Esto es una distorsión del mercado. Nosotros, afortunadamente, hemos bajado a un 40 y pico %, porque en el 2018 éramos más del 70% del mercado de fondos de capital privado en España. ¿Cómo ver realmente cuál debería ser la foto final de nuestro sector? Vamos a ver lo que hay en Europa. En otros países de Europa lo que nos encontramos es que en el Reino Unido hay 2 gestoras, Bridges Fund Management, los gestores de Bridges Ventures, y Apis Partners, que ambos tienen por encima de 900 millones bajo gestión. Si nos vamos a Alemania, tenemos gestoras como Banking Vistum, Investing Visions y Finance in Motion, que son 2.800, Finance in Motion, acabo de estar con ellos hace unas semanas, 2.800 millones bajo gestión. Nos vamos a Suiza y tenemos 3 enormes gestoras, Blue Orchard y Responsability, recientemente adquiridas por grandes empresas de asset management, que superan los 2.000 millones bajo gestión, y Symbiotics 2.900 millones. Nos vamos a Francia, nuestro país vecino, y está Impact Partners y Investisseurs Partners, que ambos tienen 300-400 millones de euros. Nos vamos a Holanda y tenemos a Oiko Credit con 1.260, Triple Jump por encima de los 900, Triodos Investment Management en la parte de fondos de impacto y líquidos tienen más de 800 millones de euros. Incluso en Bélgica tenemos a un Incofin con 1.200 y a un Impulse con 116 millones. ¿Qué significa esto? Significa que lo que vemos es que en cada país hemos logrado, o se ha logrado, la inversión de impacto, tener 2 o 3 sociedades gestoras de activos de impacto que están ya consolidadas para poder sobrevivir al impact washing. Es decir, estamos viendo que más de 160 fondos artículo 9 en España se comercializan con liquidez diaria, y eran fondos que antes de ayer eran fondos denominados ESG. No corresponden a la C que antes ha descrito Jesús. Y por otro lado estamos viendo cada vez más grandes casas de private equity que están lanzando fondos
que también se autodenominan de impacto social. Para sobrevivir a esa amenaza no podemos tener un mercado fragmentado con 9 gestoras pequeñas. No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, dos cosas. Uno, necesitamos crecer. Luego, para eso está este curso y para eso está todo este movimiento, ¿no? Pero yo pongo aquí en el público una reflexión. Quizá haga falta consolidar entre esas gestoras. O sea, no tiene sentido que haya 9 gestoras que estén básicamente haciendo lo mismo. Si se consolidara el sector, y no sé exactamente cuál es la fórmula, no sé si es fusión de gestoras o si es crear otro tipo de alianzas, pero daríamos apetito, o sea, saciaríamos el apetito de muchos más segmentos de impacto, realmente. Es decir, tendríamos personas que les interesa mucho el impacto en países en vías de desarrollo, que son nuestros inversores. Tendríamos personas que les interesa mucho el impacto en España o el impacto en una determinada región. Pero no solo eso, nos permitiría crear distintos productos con distintos apetitos al riesgo. Podríamos realmente no enfocarnos todos en growth, que es lo que, oye, capital crecimiento, sino realmente atender las necesidades de empresas, por ejemplo, que arrancan, o empresas que necesitan un capital paciente a más largo plazo realmente. Entonces, juntando gestoras de estas, quizá en unos 3-4 años podremos tener tamaños similares a Europa. Porque lo que importa no es solo lo que crezca el sector, es lo que crezcan los actores de ese sector. Y esto es esencial. Si lo que crece es el sector a base de actores atomizados, no sobreviviremos al impact washing. Siento ser un poco radical en esto, pero realmente estoy convencido de esto. Bueno, para crecer lo que necesitamos es involucrar al dinero que hay en el mundo. En el mundo hay 379 billones de los españoles, trillion, en activos financieros mundiales. Este es el dinero que hay en el mundo. Solo un 10% de los activos financieros invertidos en la inversión de impacto permitiría cumplir la Agenda 2030. No estamos hablando de vamos a invertir, vamos a convencer a todos estos señores que inviertan la totalidad de su capital en inversión de impacto. Vamos solamente a convencer al 10%. Y esto es asumiendo una brecha que ha aumentado de 2.5 billones anuales a 4.2 billones anuales después de la pandemia. Del 2022 al 2030 solo representa un 10% de esa cifra. Luego, dinero hay para cumplirlo, ¿no? ¿De quién es ese dinero? Y aquí vamos a ver un poco lo que decía Jesús, quiénes son los protagonistas de este cambio, ¿no? Lo primero, los activos profesionalmente gestionados. Ahí tenemos a las aseguradoras y fondos de pensiones como principales gestores de activo profesionalmente gestionado. Esencial convencer a estos, movilizar la inversión de los inversores institucionales es esencial si queremos lograr este cambio. En esto, la regulación de la taxonomía y la SFDR en Europa está empujando este segmento a crecer. Y ya tenemos, gracias a, bueno, pues digamos, el compromiso y a Blended Finance también, que ahora voy con eso, algunos de los grandes gestores de aseguradoras invertidos en fondos de inversión de impacto españoles. Family Offices y High Network Individuals representan el 33.5% de los activos financieros mundiales. Hay un estudio de Stanford Innovation Review que preguntó a personas que iban a heredar 10 billones en los próximos años de sus padres. Y lo que dijo la mayoría de esas personas era que agradecían mucho a sus padres que les fueran a dejar riqueza en herencia, pero que querían utilizar esa riqueza para cambiar el mundo. Luego yo creo que todos esos millennials que van a heredar esa riqueza van a hacer que la inversión de impacto crezca también mucho. Pero al final, los ahorros de las clases acomodadas, que somos todos nosotros, son también otro tercio de este dinero. Entonces, los protagonistas, como decía Jesús, somos nosotros. Nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones de inversión, no solo decisiones de trabajo
hacia el propósito, decisiones de consumo hacia el propósito, sino decisiones de inversión, y esperemos que la nueva regulación que se está planteando de bajar los tickets mínimos de los fondos de impacto a 10.000 euros se pueda realmente hacer que se movilice mucha más gente retail y no solamente inversores profesionales, ¿no? Bueno, dentro de este océano de dinero, la inversión sostenible o responsable, bajo el Impact Management Project, estrategias de actuar para evitar daños o beneficiar a stakeholders, solo representa 40 billones. Esto es un baño de realidad. A pesar de todo lo que está haciendo la regulación, las diferentes taxonomías en Europa y en otras partes del mundo, solamente el 10% de los activos financieros mundiales están invertidos bajo criterio de inversión sostenible o responsable. Es decir, todavía queda muchísimo por hacer. Y la inversión de impacto está aquí. Solamente 1 billón. Es el dato que va a sacar Jean dentro de un par de meses. El último era 0,75 billones. Ahora ya ha sobrepasado el billón, pero es solamente un 0,26%. Es muy poco y es responsabilidad de todos estos inversores realmente que lleguemos a ser la mayoría, porque la economía de impacto es que los activos de impacto representan la mayoría de los activos financieros mundiales. O sea, que nos queda un buen trecho por ir, ¿no? Bueno, instrumentos, 2 instrumentos que pongo para crecer. El primero, la financiación combinada. Cualquier estrategia de alto impacto tiene que tener financiación combinada. Es la principal herramienta, y en el informe del G8 reciente del Impact Task Force, que se ha anunciado, bueno, G7, perdón, no, ya no es G8, es G7, que se ha anunciado en diciembre, había 2 prioridades para el G7. Uno era proteger la integridad de impacto, es decir, menos impact washing. 2 era movilizar recursos a través de Blended Finance para una transición justa que no deje a nadie atrás. Entonces, ¿de qué se trata la financiación combinada? El problema que tiene la inversión de impacto es que muchas veces el riesgo percibido es percibido como un riesgo muy alto. Entonces, si uno coge lo que es la frontera eficiente, esto es un poco técnico, pero lo voy a intentar explicar bien, la frontera eficiente de rentabilidad y riesgo, que es el Capital Market Line, en el caso de los fondos, partiendo de un producto que no tiene ningún riesgo, la rentabilidad libre de riesgo, por cada unidad de riesgo que asumo, debo de tener una unidad de retorno que es capaz de compensar ese riesgo. El problema es que un fondo de capital privado de impacto generalmente se sitúa aquí por el alto riesgo percibido. El inversor dice, tengo demasiado riesgo y no estoy en la frontera eficiente. Ningún gestor, especialmente de los inversores institucionales, va a presentar a aprobación algo que de partida está por debajo de la frontera eficiente. Normal. Yo tampoco lo haría, ni lo hacía cuando estaba en el Family Office antes de GAWA. Bien, ¿qué es capaz de hacer la financiación combinada? La financiación combinada tiene 2 tipos de instrumentos. Uno, instrumentos de aumento de retorno, por ejemplo, deuda junior que va par y paso con el privado, pero que renuncia al retorno a partir de un determinado nivel en favor del inversor privado. Por ejemplo, en nuestro fondo Uruma, que es una colaboración público-privada gracias a Cofides, que está aquí presente José Luis, tenemos una deuda concesional de la Agencia Española de Inversión Internacional, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que lo que dice es, oye, yo solo quiero un 2,75%, y con eso cubro más que de sobra el coste. Mi coste es la rentabilidad del bono a 10 años. Más que de sobra lo cubre y se queda con un retorno, pero dice, yo no quiero el retorno que tiene un inversor privado, no me hace falta, puedo renunciar a él. Entonces, estos instrumentos de aumento de retorno son esenciales para desplazar este mix ineficiente. Este producto con un aumento de retorno lo subiría hacia aquí, hacia la frontera eficiente, subiría en este eje de retorno.
Pero hay instrumentos esenciales también que son los instrumentos de de-risking, de eliminación de riesgo. Por ejemplo, tramos de primera pérdida. Los tramos de primera pérdida, en Uruma, por ejemplo, tenemos Cofidis movilizó 10 millones de euros de primera pérdida que absorben cualquier pérdida por 10 millones o por el retorno de esos millones, ya que la Comisión Europea no recupera su dinero hasta que el privado no tiene un retorno ya en su bolsillo. Entonces, ¿eso qué hace? Desplaza al producto en este eje, reduciendo el riesgo. El efecto combinado es que el producto, con ambas cosas, es capaz de ponerse en la frontera eficiente, y siendo en la frontera eficiente ya se puede movilizar capital a gran escala. Lo logramos nosotros en una alianza con CaixaBank, que metió en Uruma un ticket de 35.4 millones de euros, o por ejemplo Allianz Global Investor, que es uno de los mayores gestores del mundo en activos, metió un ticket de 20 millones de euros porque existía esta estructura de financiación combinada. Retos, y esto no lo digo yo, lo dice Convergence Blended Finance, que es la principal fuente de Blended Finance en el mundo. Hay varios retos. Lo primero, las entidades públicas y filantrópicas tienen que poner su foco principal en la movilización de capital privado. Es decir, esto está ocurriendo ya con fundaciones incluso en Estados Unidos. El Catalytic Capital Consortium de la MacArthur Foundation, la Rockefeller Foundation y Omidyar Network, lo que han dicho las fundaciones es: yo no voy a hacer una inversión de impacto normal. Lo que voy a hacer es una inversión de impacto de capital catalítico o de aumento de retorno o de de-risking para que el privado entre con mucha más fuerza realmente. Segundo, las entidades públicas y filantrópicas que dan capital catalítico deben de aprender a trabajar con grandes inversores institucionales y entender sus expectativas. Es muy importante esto. Esto fue tremendamente complicado en Uruma, porque teníamos entidades públicas como Cofidis o como la agencia trabajando con banca privada y hablan lenguajes distintos, pero se pueden alinear, trabajando juntos en ese diseño, se pueden alinear y hacer estructuras de este tipo. La prueba es que ya existen varios fondos de Blended Finance a nivel europeo. Las entidades públicas y filantrópicas, importante, deben de hacer públicos y fácilmente accesibles los datos de recursos catalíticos. ¿Cuántos de aquí sabían que existía el Catalytic Capital Consortium? Bueno, pues debería todo el mundo de saber que hay una fuente de capital catalítico para todos los que estamos aquí, que gestionamos fondos, y que se puede ir y hacer tu application para que te den capital catalítico. Y luego, importante, deben de publicarse, y en eso en SpainUp lo estamos haciendo, casos de éxito. Nosotros tenemos en SpainUp un toolkit que hemos sacado, que es el toolkit de movilización de capital catalítico. Y ahí aparecen casos de éxito como Uruma y otros casos a nivel internacional, y es gratuitamente descargable por cualquiera que le interese el Blended Finance, que vaya a la web de spainup.org, que vaya a publicaciones y ahí encontrará el toolkit disponible para cualquiera que quiera estructurar operaciones de capital catalítico. Entonces, esto es una forma de alcanzar escala. La otra forma es una fórmula de nuestro país vecino, los fondos 90-10, donde SpainUp ha puesto su foco en los fondos 90-10 para este ciclo de 3 años en el que nos estamos enfrentando ahora, ¿no? Entonces, ¿qué son los fondos 90-10? Los fondos 90-10 combinan la inversión sostenible con la inversión de impacto. Es decir, la inversión sostenible no es enemiga de la inversión de impacto. Otra cosa es que haya determinados fondos que no ni siquiera son sostenibles que digan que son de impacto, ¿no? Pero la inversión sostenible y la inversión de impacto trabajan juntos para un mundo mejor. ¿Por qué no combinarlos en un único instrumento que realmente combine inversión sostenible, artículos 8 o 9 de la SFDR, con inversión de impacto y líquida, como la que hacemos la mayoría de los que estamos aquí? Bueno, pues en Francia hubo una regulación del año 2000 que ha sido refrendada por sucesivos gobiernos de distintos colores, y cuando preguntamos en el evento de SpainUp a los franceses, oye, ¿cómo es posible que no hubiera guerra política en esto? Dijo, porque para lo importante como esto sí hay acuerdo. Ha logrado movilizar en 10 años, empezaron en 2.000 millones la inversión de impacto,
y llegó a 20.000 millones en Francia, gracias a estos fondos. ¿Qué son los fondos 90-10? Los fondos 90-10 toman dinero de empleados a través de lo que llaman planes de pensiones solidarios y de ahorradores a través de inversiones de instituciones de inversión colectiva y aseguradoras que la ley francesa obligó a ofrecer no solamente un fondo 90-10, lo que dijo es, usted empleador, entre los planes de pensiones que ofrece, ofrezca uno por lo menos que sea 90-10. ¿Qué pasa? Que cuando le pones el altavoz o el micrófono a la persona individual, como antes comentaba Jesús, inmediatamente todo el mundo dice, oye, más o menos igualdad de rentabilidad y riesgo y además con liquidez diaria, pues cojo el fondo 90-10. Entonces, este fondo 90-10, estos señores invierten en un fondo que tiene entre el 90 y 95% activos ESG de liquidez diaria. Activos que garantizan la liquidez del instrumento. Es importante, ¿no? El partícipe o el que se jubila, el que quiere rescatar su ahorro, necesita liquidez diaria. Pero como el 90-95 ya garantiza esa liquidez, el 5 o 10% puede invertirse en activos solidarios, que son activos de impacto social. ¿Qué activos son esos? Son deuda o capital de empresas sociales o también de entidades sociales. Entidades sociales como fundaciones o asociaciones que emiten, en el caso de Francia, hay una cosa que se llama el titre associatif, que son títulos casi de quasi-equity en entidades sociales, pero en España, por ejemplo, podrían emitir un bono o un pagaré de impacto de capital paciente que suscribieran los inversores. También se invierte en pequeños fondos solidarios de incubación que ayudan a que cada vez existan más empresas sociales que financiar. Y por último, también invierten en fondos de microfinanzas denominados Solidaridad Internacional, que cuando arrancó esto eran los que ya estaban dando un retorno y garantizaban que este 5 o 10% fuera de retorno. Hoy en día ya todo esto da retorno. Todo este espectro da un retorno competitivo. ¿Y cómo se financia esto? Pues en inversión directa por los grandes activos, gestores de activos, por ejemplo, Amundi es uno de los importantes, que invierten directamente aquí, y lo que han hecho para los fondos de pensiones de empleo más pequeños, los han agrupado en fondos profesionales especializados, donde puedes ya suscribir directamente este FPS y tienes una exposición a todo este universo de inversión. Entonces, nosotros desde Speina pensamos que el Blended Finance y los fondos 90-10 son las dos acciones principales que necesitamos realmente para que la oferta de capital de impacto crezca. La ley que lo reguló es la ley del ahorro solidario y hubo otras modificaciones como esto de los títulos asociativos y se crearon incentivos fiscales para la financiación de empresas sociales. Y creo que he sido un poco ácido y he querido poner un poco el acento en el mercado español y que no nos quedemos satisfechos contemplándonos a nosotros mismos y encantados de habernos conocido. Tenemos un sector inmaduro y lo que necesitamos es consolidación y alianzas para realmente llevar esto al siguiente nivel. Muchas gracias.